Es un poco lo que ocurre en España, lo que se comentaba de México, de organizaciones cerradas, ¿no? Aquí la inmigración ilegal, apoyarlo, es un lujo que solo se lo pueden permitir los ricos, realmente. Es decir, los que nunca lo van a sufrir en sus barrios, en sus entornos, en sus escuelas. Cuando tú dices, pues, sí, claro, que vengan todos los que quieran, yo estoy a favor de inmigración ilegal masiva, lo dices porque piensas que nunca te va a afectar, que nunca te va a afectar a ti, que nunca va a afectar a tus hijas, que nunca en el colegio van a convivir. Ahora bien, está bien que vivas en una burbuja, pero un día esa burbuja se pincha y el día que la realidad te dé un ostión no vas a saber ni por dónde te ha llegado. Y ese es el gran problema, y esa es la hipocresía y la doble moral. Y eso va pasando día a día, es como un gota a gota cada día. Las noticias son... La realidad es tozuda. Entonces, cuando se va haciendo presente unas predicciones que antes, hace tiempo, el único que alzaba la voz y que hablaba con claridad al respecto y que señalaba el problema era Vox, y todo el mundo, es que ni siquiera se podía hablar del problema, el problema de la inmigración ilegal, el problema de la seguridad en los barrios, etcétera, pues han sido 4 o 5 voces cercanas a Vox y alrededor del partido, pues Samuel Vázquez y Pulido, gente que nos iba advirtiendo del negocio de la trata de seres humanos, que sigue produciéndose porque es un gran negocio, porque si esto de no diese dinero a alguien dejaría de suceder, evidentemente. Y se ha ido advirtiendo, y cuando esto se advertía, pues todo el mundo se alarmaba y enseguida sacaban unas narraciones muy melodramáticas sobre unos pobres niños que huyen de la guerra y tal, con unas fotografías y poco menos que las panzas hinchadas de Biafra, y luego ves que desembarcan tíos que están de gimnasio, de playa. Y todo esto te lo han vendido, y entonces durante mucho tiempo era el racismo y la xenofobia y tal. Ese capítulo ya se ha pasado. Ahora ya se habla con absoluta claridad de que hay un problema, porque es que antes ni siquiera se señalaba o se reconocía que fuese un problema. Ese capítulo ya se ha pasado. Es que yo creo que lo más sencillo es jugar la carta del racismo, para atenazar a la gente y que no opinen, porque digan, es que yo si digo determinadas cosas me pueden tachar de... Pero se está perdiendo ese miedo también. Son grandes palabras, sí. Claro, dentro de MENAS es un acrónimo que supuestamente son menores no acompañados, pero luego te das cuenta que son mayores de edad, que son la mayoría hombres en edad militar, que vienen de países donde no hay ninguna guerra, y que eso crea también un problema de seguridad ciudadana, que es de lo que se trata. Es decir, si ves la degradación de los barrios, si cada vez que sale tu mujer, tu hija, tu hermana, le dices, oye, lleva el spray, llámame cuando llegues a casa, ha aumentado el número de violaciones, hay un determinado número de estadísticas que ya no puedes ocultar, porque llega un momento en que no puedes tapar el sol con un dedo, pasará como pasó en Suecia, que lo intentaron tapar hasta que ya fue demasiado grande. Claro, jugar la carta del racismo en eso, cuando tú hablas de seguridad ciudadana y hoy, mira, si mi pueblo, por ejemplo, llegan un montón de gente de Huelva que la lía, que viola, que roba, yo diré que hay un problema con la gente de Huelva, y eso no me convierte en huelvófobo ni nada por el estilo. O de la gente, claro, o de la gente onubense, en contra de la gente onubense, ¿no? Yo quiero barrios seguros y determinada calidad de vida, que es lo que se espera en un país del primer mundo como España, o del segundo, necesitamos. Entonces, pasa lo mismo con lo del fascismo. Hoy en día sabemos que todo es fascismo. Está, por una parte, la coalición de progreso, que es Sánchez, Otegi y Puigdemont, y todo lo que salga de ahí es fascismo. Entonces, claro, es muy fácil que te cataloguen de ultraderecha. O estás con Otegi y le estás succionando las gónadas día sí día también para seguir en el poder, o eres ultraderecha. Entonces, la mayoría de la población dice, mira, me da igual, vale, sí, soy fascista, lo que tú quieras. Es el problema que tienen las descalificaciones, que llega un momento en que se gastan, ¿no? De tanto utilizar el término de ultraderecha, extrema derecha. Pues al final, ¿qué significa? Es que como ha dejado de significar nada, porque ellos utilizan la descalificación sin en realidad pretender dotarla de contenido semántico, sino simplemente como una piedra, algo que arrojas, pues al final la gente dice... ¿Qué me quiere usted decir con eso? ¿Que soy de extrema derecha por decir que no puedo salir a la calle en mi barrio? Pues oiga, pues seré de extrema derecha, no sé, pero no puedo salir a la calle en mi barrio. O tengo al lado un narcopiso y me están haciendo la vida imposible. ¿Soy de ultraderecha por decir que tengo un narcopiso y me están haciendo la vida imposible a mí y a los vecinos? Pues seré de ultraderecha, yo qué sé. Yo creo que lo que ocurre con Moreno Bonilla y con mucha gente supuestamente bien intencionada o víctima del bonismo es que tú puedes negar la realidad. ¿Durante cuánto tiempo? Es decir, puedes negar la realidad, lo que no vas a poder negar son las consecuencias de esa realidad. Está pasando incluso en muchas zonas del País Vasco, donde han llegado algunos pueblos a tener que cancelar las fiestas porque no eran capaces de controlar el nivel de delincuencia. Y uno pregunta, ¿qué les ha pasado a los euskaldunes? ¿Qué les ha pasado a los abertzales? De repente se han dedicado todos, han pasado de la Kale Borroka a las violaciones, al mataleón y a robar a las ancianas. Pues evidentemente no, tienen muchos problemas en el País Vasco y además esto se les ha unido.
Hay una cuestión que se ha mencionado antes de pasada, que es el negocio. Al final, si utilizas la inmigración, Marruecos lo utiliza como un ariete contra España, ¿no? Que abre y cierra el grifo cuando quiere. Y luego también las ONGs lo utilizan también como si fuera una industria, igual que pasa con el feminismo, como la industria del porno, como la industria del alcohol, del tabaco. O sea, lo que necesitan es hacer negocio, y cuando conviertes un drama en un negocio, estás haciendo que otros paguen las consecuencias mientras tú tratas de enriquecerte. Por eso va ligado también a la idea del nuevo feminismo, en el que determinadas violaciones, determinados asesinatos, uno ya asume, prácticamente lo tiene como interiorizado, que se le va a dar bombo mediático según quien sea el agresor y según quien sea la víctima. Es decir, hay algunos casos que se ocultan y otros casos en los que se hace, pues casi no, hasta un documental de Netflix, como pasó con la manada de Pamplona, y que parece que es la única manada que ha existido, cuando después de esas han sucedido numerosas y muchísimas que han sido ocultadas históricamente. Totalmente de acuerdo, sí. Y el uso de adjetivos para silenciar eso de homófobo, racista, xenófobo, todo ese tipo de adjetivos que se lanzan enseguida en cuanto alguien alza la voz contra problemas. Son silenciadores, en realidad. Son advertencias, es un dedo levantado para decir: como hables más de la cuenta, te vamos a señalar y entonces te cancelamos. Es una cancelación pública. Y dices, ya no puedes hablar porque enseguida todo el mundo va a señalar, bueno, es que lo que dice este tío, ten en cuenta que es que este tío es un fascista. Claro, pero yo creo que hay que perder también ese miedo. Es verdad que se pierde cuando ya tienes un poco la vía resuelta. ¿Por qué Joaquín Sabina, por ejemplo, empezó a decir, yo ya no soy tan de izquierdas? Porque él ha vendido ya lo suficiente, tiene suficiente dinero para permitírselo. Ahora, un actor, sí, pero músico, se lo comen por los zancajos a la mínima. Claro, que está empezando, se puede permitir salirse del redil o ir a los Goya y decir, oiga, yo creo que Pedro Sánchez es X o que no, porque lo van a apartar, lo van a marginar y va a salir, digamos, de este rebaño del totalitarismo progre en el que se impone y que hay una hegemonía de izquierdas en determinados ámbitos en el que no puedes hablar con libertad. Bueno, es que se paga. Quiero decir que la izquierda paga muy bien todo eso y sobre todo hace ver que el que no está dentro no come. Y eso es difícil. Y luego la derecha, los medios de derecha, es que no he visto una cosa más cobarde en general en todos los días de mi vida. Quiero decir que están acostumbrados también a que se les domestique y están acostumbrados a seguir los discursos. El discurso es... ayer escuchaba algún comentarista en alguna radio, no recuerdo exactamente quién, sí, lo estoy recordando pero no lo voy a mencionar, pero es un buen amigo, por cierto, y tiene toda la razón. Alguien comentaba en una tertulia y decía, porque planteaban el problema se planteaba de la siguiente manera. Decía, bueno, es que ahora empieza la tanda política, ahora empiezan las sesiones en el Congreso y ahora hay una especie de pugna con todo esto que ha salido con los incendios, hablando en este caso de los incendios y otra de los grandes artificios para silenciar a la gente, que es que eres un criminal que quiere cagarse el planeta. Entonces aquí sale el calentamiento global y es otro gran adjetivo. Entonces que eres un negacionista, ya encuentran enseguida una palabra con la que identificarte. Entonces, la progresión del lenguaje. Claro, entonces ya tienen un adjetivo para silenciarte. Si tú no estás a favor de todo lo que te diga ahora mismo el gobierno, tú eres un negacionista y gracias a tu negacionismo se han quemado todos los pueblos de España, etc. Nadie sabe por qué el clima no ha afectado igual a Francia, que está aquí al otro lado, pero vamos, quiero decir, si el planeta se calienta, se ha calentado. En Toulouse lo sé porque tengo una hija que vive allí, este verano hacía un calor del demonio, y no se ha quemado Toulouse como se ha quemado León. El caso es que con respecto al calentamiento global se planteaba el curso político y dice, bueno, ha entrado Feijóo por un lado ahora haciendo una propuesta con una serie de cosas que ha planteado y él se ha querido adelantar porque el gobierno le va a plantear firmar ese pacto de Estado contra el calentamiento global y la prevención de incendios y tal. Y ayer decían, además que el gobierno es que no tiene ninguna intención de colaborar con la oposición, porque el gobierno lo que quiere es hacer que se retrate el Partido Popular, porque lo que van a hacer es llenar y cargar ese pacto de Estado de un montón de contenido ideológico, precisamente para presentar al PP frente al espejo y decir, ¿es usted o no es usted un negacionista del calentamiento global? Y dice, claro, es que eso al PP lo atenaza y tal. Y había Tomás Cuestra, que lo escuché ayer, era el que decía, bueno, es que la culpa la tiene el PP porque se atenaza por eso. Porque el PP podía levantarse tranquilamente y decir que el calentamiento global es una filfa. Es que además... Porque Vox lo dice, y todo el mundo lo sabe, ya todo el que tiene una sesera lo sabe. Pero no, el Partido Popular sigue efectivamente atenazado. Entonces el problema es que el Partido Popular vive condenado a su propia cancelación, porque es incapaz de alzar la voz y decir, lo que usted dice del calentamiento global es mentira.
Pero ¿cómo va a alzar la voz si está de acuerdo con lo que dice el Partido Bueno, Socialista? está de acuerdo. En realidad no está de acuerdo. Sí, está creo de que acuerdo. no. Yo creo que no. Todas las políticas relativas al calentamiento global son pactadas totalmente, en Bruselas entre el Partido Popular Europeo y el Partido Está Socialista de acuerdo en la Europeo. aplicación de las políticas, pero esto, quiero decir, es que ni siquiera está de acuerdo. Es que lo hace porque dice, es que si no digo que estoy de acuerdo, me van a señalar. Y entonces es un disparate. Entonces dices, un partido así no te sirve para presentar batalla a nadie, absolutamente. Es completamente imposible hacer nada con eso. Pero estamos jugando con el lenguaje y las cartas que nos muestra la izquierda. Es decir, esa perversión del lenguaje de la que hablamos ya no es tanto calentamiento global como emergencia climática. Ahora han descubierto una cosa que se llaman refugios climáticos, que son los parques de toda la vida. Que los llaman refugio climático, como si fuera un búnker en el que te puedes ahí. Bueno, pero aquí los cierran. Porque aquí nuestro por eso alcalde... me llama la atención. Es un refugio climático, pero cuando hace más grados de los que yo consideran de la cuenta, cierran el retiro, que es donde cierran el retiro para ver que si se muere alguien dentro del retiro... Lo de negacionista, que en su momento era la gente que negaba históricamente el holocausto, la SOA se llama negacionista, y ahora lo utilizan para cualquier cosa. Por eso usan ese adjetivo, por la carga que trae históricamente exactamente. Y respecto a los medios y cómo también mueven el lenguaje, los titulares, lo que pasa es que hay un determinado sector de la población que ya le está tomando la medida. Es decir, cuando en el titular dicen un joven apuñala, dicen, ojo, que aquí tiene trampa. Entonces hay determinados tics, determinadas formas de titular y de redactar que uno ya le salta automático. Dice, ojo, ¿qué pasa aquí entonces igual, a lo mejor tienes que llegar hasta el tercer, cuarto párrafo para que te digan el dato de verdad. Y la idea original de las noticias es dar la información, las famosas 5 W, pero te están ocultando sistemáticamente en el propio titular información relevante que yo creo que es interesante saber si el agresor es de Cáceres, del Magreb o de Gijón. Da igual, pero dilo. Tienes todo el derecho a conocerlo. Bueno.